familia hispana. Gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo todo lo mejor de esta semana en WWE, aquí en WWE en español, nuestro idioma. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Ay, mis buenos panas mayulleros, ¿cómo se los explico? Hace un par de semanas en SmackDown, a Daniel Bryan, según las malas lenguas, y esas abundan, se le jugó kikiriwiki porque lo sacaron de la fotografía del Campeonato Universal cuando competía mano a mano contra Jey Uso en el ring, pero ambos recibieron la cuenta de 10 fuera del cuadrilátero. Pero eso no fue todo para Daniel Bryan. No se iba a quedar con esa, porque entonces en el pasado episodio de la marca azul vuelve a enfrentarse a Jey Uso, pero esta vez es dentro de una jaula de acero con una estipulación muy importante. Escuchen, si Daniel Bryan vencía a Jey dentro de la jaula de acero, conseguiría una oportunidad por el campeonato universal contra Roman Reigns en el evento WWE Fastlane. ¿Se imaginan? Qué bueno por Daniel Bryan. Sin embargo, si el líder del movimiento del sí perdía la lucha dentro de la jaula contra Jey, públicamente tendría que reconocer que el único y verdadero jefe de la mesa se llama Roman Reigns. Punto en boca. Mirando a su primo afuera, Jey Uso, ahora señalando, sí, con la gesticulación diciendo que va a aniquilar al rival. Lo tiene listo, a punto de caramelo. Se le tira desde allá arriba o busca la salida escalando la pared de la jaula. Carlos, si está allá arriba, yo creo que sería bastante imprudente que trate de lanzarse. Bueno, pero Bryan rápidamente está escalando las cuerdas. Sí, porque se le puede hacer tarde. Interceptando el ascenso de Jey Uso. Oye, está de cabeza, cuidado, está de cabeza. Buscaba la salida. Dios, por qué encima sal. de la pared, pero se lo impide. Cabezazo. Eso fue en la nuca de Jey. ¿Qué alto es eso? Otro. Se van a él. Le toca regresar y ahora el que está saliendo por encima de la pared metálica es Daniel Bryan. La pierna, se te va. Jey. Se le fue. Sí. Pero lo acaba de localizar, lo agarra por la cabeza Jey Uso. Impide la salida también por encima de la pared de la jaula de Bryan. Bryan con el antebrazo lo castiga en la mandíbula. ¿Qué va a hacer Daniel Bryan? Que se está arriesgando a lo que sea. En la esquina superior. ¿Qué va a hacer? Peligro para ambos. Antebrazo brutal otra vez para Jey Uso. Le castiga en el brazo contra el metal. Qué feo suenan esos rebotes. La muñeca da duro contra el marco de la estructura. Miren eso, brutal. Superplex y llave de rendición. El candado del sí. ¡Qué bochornoso! El candado del sí buscando la victoria. Daniel Bryan se va a rendir Jey Uso. Por rendición sería horrible como se lo dijo Roman. A punto de sucumbir el primo del campeón universal, Jey Uso. Y respetaría a toda la familia. Yo no sé. Oye, que lo suelte. Yo no sé. O lo sueltan, no lo sueltan. Y se rinde. Recuerden que en ese tipo de combate, por eso yo dije, yo no sé, en ese tipo de combate no vale eso de agarrar la cuerda para que te suelten. El instinto de Jey fue correcto. Y el ganador y el hombre que va a enfrentar en Fastlane por el campeonato universal a Roman Reigns es Daniel Bryan. El instinto de Jey fue correcto. No solamente trató de refugiarse con la cuerda, sino que trató de impedir el conteo. Que debió haber llegado en algún momento que nunca llegó desafortunadamente. Miren eso. Buscaba el refugio, pero de nada le servía. Y ya no pudo soportar más la tortura. Jey Uso. Brutal castigo para una victoria absolutamente sensacional. Miren qué tiro. Bueno, amigos, está escrito WWE Fastlane por el campeonato universal. Daniel Bryan nuevamente se mete en una fotografía de un campeonato mundial y podría ser un campeonato de WrestleMania. Amigos, y la perseverancia de Daniel Bryan dio frutos porque consiguió lo que él siente que merecía y es una oportunidad por el campeonato universal contra el jefe tribal Roman Reigns dentro del evento WWE Fastlane que podrán ver el 21 de marzo a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network y Peacock dentro de los Estados Unidos. Es el momento. No pares, avanza. Una última parada.
La escala final en la ruta hacia WrestleMania. Acelera. Mis buenos panas, y en el pasado episodio de Raw, Drew McIntyre estaba siendo entrevistado tras bastidores cuando fue sorprendido y brutalmente atacado a traición por su ex mejor amigo Sheamus. Eso molesta muchísimo a McIntyre, quien va a pedir, y además se le concede, una lucha sin descalificaciones contra el guerrero celta esa misma noche en Raw. Sin embargo, el guerrero escocés no esperó a que la contienda comenzara. No, se le fue encima a Sheamus antes de la contienda para vengarse lo que Sheamus le había hecho durante la entrevista. Amigos, el combate sin descalificaciones fue absolutamente brutal, un espanto, a tal punto que ambas superestrellas agarraron los escalones metálicos que están a los lados del ring y en el aire los levantaron, chocaron contra ellos y se dieron en las cabezas. Fue horripilante. Bueno, la cosa fue tan fea que el árbitro pensó que lo mejor era terminar con la contienda porque sintió que ninguna de las dos superestrellas estaba apta para continuar. Fue horrible. Como horrible fue lo que le hicieron al Miz hace 2 semanas en Raw. Recordemos que el Miz fue obligado a defender con dolores estomacales 2 veces su recién ganado campeonato de WWE la misma noche contra Bobby Lashley. No, y además, la segunda contienda fue una lucha de leñadores. Un poco de por favor, ¿dónde está la justicia en todo esto? Menos mal que en este pasado episodio de Raw, el Miz tuvo la oportunidad de corregir el error del pasado, porque esta vez sería un mano a mano por el campeonato de WWE contra Bobby Lashley, un título que el Miz siente que se lo robaron y quiere volver a conseguir. Lo conseguiría. Como si necesitara palabras para saber lo que tiene que hacer. Va al ataque y se gana tremenda patada en la cara. Lashley, el Miz en ataque. ¡Wow! Se bajó del camión, patada para Lashley. Arremete, pero lo enganchan. Codazos en la nuca para Bobby Lashley. Empujón. El Miz se agarra de las cuerdas. Le baja la superior a Bobby, que termina afuera. No sé cuándo le pueda funcionar esto, pero mientras pueda intentarlo. Mira. ¿Qué va a hacer? Está como que esperando el momento oportuno para atacar el Miz. Yo pensé que iba a usar el truco del Miz, quedarse afuera. Pero falla totalmente, lo esquivan. Lo cargan en las garras del campeón el Miz y no lo salva ni Mandrake el mago. ¡Oh! Dios ¡Contra mío! el poste! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que es padre! ¡Que es esposo! Y el Miz intenta meterle el cuchillo, Cabrera, pero el man está muy duro, no lo puede cortar. Oye, no importa lo que le haya hecho en el combate el Miz a Bobby Lashley, es como si el Todopoderoso no sintiera absolutamente nada. Carlos, mira el cuerpo de ese hombre, ve cómo luce ese hombre. No es fácil terminar con esta furia que siente en este momento Bobby. Me da confianza. La impresión de que con cada golpe que el Miz le da al Todopoderoso se enfurece cada vez más Bobby Lashley. Brutal ataque, lo estrellan de cara contra la lona y le llueven los golpes en la cabeza ahora al Miz. Yo siento que él maduró para ser campeón en el mejor momento de su carrera. Gracias MVP. Por eso lo veo imparable. Tapufete de cara contra la lona y ahora lo mandan a las cuerdas. Lo levantan. Con una mano, Super Urinagi. Este señor está fuera de serie. Ya está, lo está cantando. La intensidad en el rostro. El venir. La Nelson completa. El candado del dolor se acerca. El Hurtlock a la vista. Esperando el momento aquí, Bobby Lashley. Ya está. Para finiquitar el asunto. Y viene la llave de rendición de Bobby Lashley. Ya lo tiene en problemas y serios. Y ya no puede hacer nada. El árbitro se da cuenta de la condición del Miz. Y esto se termina y gana Bobby Lashley. Retiene el campeonato de WWE. Cabrera, te voy a decir algo. Yo no sé quién es el próximo en fila. Muchos pueden querer ser los próximos. Muchos merecen ir a WrestleMania para enfrentar al campeón. Pero en este momento, Bobby Lashley está a un nivel especial. Vamos a los momentos culminantes de la lucha. ¿Cómo levantan al Miz con un brazo? Observen. Llegó allá a las luces la cabeza del Miz al techo del WWE Thunderdome, que estrelló brutal contra la lona y luego la Nelson completa, la llave del dolor de Hurtlock.
y ya eso iba a ser todo. Mira, No pudo Miz soportar más el Miz. ha hecho muchas cosas maravillosas por esta carrera que tiene y por la industria en general. Sin embargo, él salió un poco vencido porque él sabía lo difícil que iba a ser esto. Mientras que Bobby es todo lo contrario. Bobby vino a lo que vino, a retener su presea. ¡Wow! Amigos, y el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, sigue mandando un mensaje contundente a todos en los vestidores. Y es que ese candado del dolor que él puede conectar, esa Nelson completa, es absolutamente indestructible. ¡Wow! Y todos sabemos que estamos camino a WrestleMania, ¿verdad? Y justamente en este pasado Raw vimos un combate digno de WrestleMania cuando el fenomenal AJ Styles se enfrentaba en mano a mano contra la víbora Randy Orton. ¿Cómo surge esta contienda? Ustedes se preguntarán. Bueno, parece que tras bastidores AJ Styles se estaba divirtiendo con la situación de Randy Orton y cómo ha caído en estos juegos mentales, primero de The Fiend, luego de Alexa Bliss. Miren, mejor no digo nada, mejor vamos a ver lo que ha estado pasando en esta historia. I burned the Fiend Yo quemé alive. vivo a The Fiend y disfruté cada segundo mientras yo permanecía al pie viendo cómo se quemaba el demonio. A la rueda, rueda de pan y canela. Que sí, que no, cenizas. Todos caerán. Expecting someone else. ¿Estabas esperando a alguien más? Come on, Randy. Ven, Randy, Come play. vamos a jugar. Randy, you're so Randy, eres tan tontillo. Alexa Bliss es quien realmente ha estado atormentando a Randy Orton últimamente. ashes to ashes. Polvo eres y en polvo te convertirás. Él renacerá. He will be reborn. Él volverá a nacer. Randy, Randy, there's something you should know. hay algo que debes saber. Bring him back. Tráelo de vuelta. Randy, esto no termina bajo tus términos. Muy pronto te verás cara a cara con todo lo malo que has hecho. Déjenme entrar. Amigos, de verdad no puedo entender bien cómo es que AJ Styles puede ver todo esto que ha estado atravesando Randy Orton como un acto de debilidad. Pero bueno, como lo pondría el propio Randy Orton, oye AJ Styles, ¿tú quieres ver lo débil que soy yo? Vamos al ring para ver quién es débil. Y se enfrentaron en mano a mano. Parece que eso es lo que va a suceder. Desde la cuerda Pero mira, superior. no lo dejaron llegar allá arriba, lo conecta AJ en la cara y luego le golpea la pierna para que pierda el equilibrio sobre las sogas Randy Orton. El que Chave. Y viene, ¡Oh, no! le movieron la cuerda y se castiga sobre ella. Parece que venía con el antebrazo fenomenal. Sí, movimiento telúrico que le cambió de dirección lo que quería hacer. Se conocen a la perfección ese par de superestrellas. Esta Buscando movida el famosa. DDT modificado en este momento Randy Orton. Preparando el terreno, pero no se lo impide AJ.
Está enganchando a Randy, viene, la rompe pantorrillas, pero la está bloqueando de alguna manera Randy Orton. Es una pierna muy larga, como señalaste hace segundos, Carlos. No va a ser fácil para el fenomenal. ¡No! Lo está consiguiendo, la lleva, rompe pantorrillas, pero miren la resistencia que está ofreciendo, ya no pudo más. Randy Orton está dominando, la tortura comienza para Orton. Es muy inteligente lo que estaba haciendo Randy Orton con el brazo izquierdo para impedir que el fenomenal llevara la pierna donde la está llevando ahora. Y ahora en estado agónico, Randy está muy lejos de las cuerdas. ¡Oh! Estira. Le va a reventar la pierna. No se da por vencido, la rodilla se le va a hacer trizas. Además de la pantorrilla y desesperadamente nadando en el desierto. Orton no encuentra el refugio. Patada en el pecho, se libera. Sí, sin embargo, Carlos, tiene que tener calambre. Sí, es que no tiene la pierna dormida ya. El daño está hecho, Claro. ya no puede moverse como quisiera Randy. Pero viene el antebrazo sorpresivo. Tremendo impacto a la mandíbula, por poco termina fuera del ring a través de las cuerdas. AJ Ahora sí lo va a lograr. lo Ahora sí va a lograr. tiene como él quería y lo hizo desde modificado para Styles. Para el universo vivorístico. Que disfruta viendo esto. Sería una gran satisfacción el triunfar aquí contra AJ Styles para Randy Orton. Quedó cojeando. Obviamente, el año de la rompepantorrillas exactamente hizo eso. Acercándose a otra victoria, Randy Orton. Sí. Una gran victoria, porque esto no ha sido nada fácil para él. Para cualquiera de los dos, una victoria que camino a WrestleMania sería muy productiva. Y viene amenazante, me huele RKO. Y Omar se está sacando el ring aquí a AJ Styles. Qué lástima que empañe de esta manera el combate. ¿Qué es eso? La voz de Alexa. Randy lo llama. No todavía. ¿Qué? Dios mío, ¿qué es eso? Esas llamaradas. En las esquinas. No. Otra vez. El líquido negro Esa sustancia saliendo de sus entrañas. viscosa, espesa, negra. Manando de la boca y viene el antebrazo. Sube el antebrazo fenomenal que desde el nido encima. Ella enganche 1, 2 y se impone Jason por cuenta de 3. El ganador es AJ Styles, pero todo el mundo sabe que fue un combate al final en desventaja para Randy Orton. Una vez más se impone Alexa Bliss sobre Randy Orton. Y Se le han hizo, apoderado de Randy. hizo favor de paso a AJ Styles. Se han apoderado y hablo en plural, porque todo el mundo sabe que Alexa no está operando sola y está operando con algo que está, no sé, en otro mundo, pero aquí está hablándole a ella. Algo sumamente inexplicable, Tenebroso, extrañísimo. horripilante. Y mira cómo se ríe Alexa. ¿Qué va a ser de la carrera de Randy Orton de ahora en adelante? ¿Cómo se va a quedar eso encima? Es el momento. No pares, avanza. Una última parada. La escala final en la ruta hacia WrestleMania. Acelera.
Mis buenos panas, no lo olviden, la invitación es para este 21 de marzo al evento WWE Fastlane, que es nuestra última parada, nuestra última escala antes de la vitrina de los inmortales WrestleMania. Báilame ese trompo en la uña. Y todos sabemos que camino al evento de eventos WrestleMania, todo puede pasar en WWE, literalmente. Todo. WrestleMania, 2 noches de acción increíble este año, 10 y 11 de abril. Oigan, les tengo un chisme buenísimo. No digan que yo lo dije, o sí digan no. Las entradas para WrestleMania saldrán a la venta este martes 16 de marzo, no se queden por fuera. Todos vamos a hacer historia juntos. WrestleMania, 2 noches, 10 y 11 de abril. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Come on!